Buenos días, estimadas y estimados alumnos. Vamos a conversar hoy sobre la primera de las corrientes, la primera de las teorías criminológicas, podríamos denominarla así, de las consideradas modernas. Hablo de la primera de las consideradas modernas porque es la que viene a reemplazar a los viejos enfoques de base religiosa. Recuerdan ustedes que la charla introductoria que tuvimos en nuestro primer encuentro a través de esta vía, yo les había hablado cómo los enfoques van variando a lo largo de la historia. Comienza por una mirada desde una perspectiva religiosa, sigue por una mirada de base jurídica, continúa por la mirada de los médicos y finalmente, hasta hoy, va terminando en la mirada sociológica. Pues bien, la escuela clásica encuadra dentro de lo que es la perspectiva jurídica. Primero quiero decirles algunas palabras acerca del surgimiento de las diferentes teorías. Estas diferentes teorías son algo así como nuevos saberes o nuevas aproximaciones al saber o, si lo decimos con mayor rigor, nuevas pretensiones de alcanzar el saber sobre la cuestión compleja de la criminalidad. ¿Por qué surge una teoría? Surge por muchas cuestiones. Vamos a hablar de una primera. Cuando las anteriores demuestran insuficiencia, son reemplazadas por otras. Del mismo modo que hacemos nosotros cuando reemplazamos una prenda ya desgastada por una nueva. En el campo de la teoría, en el campo de la producción científica, ocurre exactamente igual. Pero no es solamente esto. Existen también cuestiones de intereses. ¿Por qué? Porque cada teoría es hija de un tiempo. Cada teoría es hija de su momento, es el momento el que va a condicionar el origen y le va a marcar inclusive el perfil que va a tener esa nueva perspectiva, en este caso la mirada criminológica. Si recuerdan ustedes, quienes cursaron campo, quienes están cursando, cuando hablamos del concepto de contextos, nosotros decíamos cómo una serie de circunstancias del marco sociocultural con más los avances en determinados campos de la ciencia son condicionadores del surgimiento de nuevos conocimientos. Conocimientos de nuevos, perdón, surgimiento de nuevos conocimientos o que se aborte la idea de construir uno nuevo según las circunstancias del momento. En el caso de las teorías de la criminalidad ocurre exactamente lo mismo y la corriente clásica, la escuela clásica, no podía ser ajena a esta regla, a este principio. Yo voy a mirar de vez en cuando el progreso de la grabación porque el sistema no me permite extenderme más de 15 minutos. Trataré de ser breve y si no lo completaremos con otro video. Vamos a hablar de la corriente clásica, la mirada que podríamos considerar pionera, la irrupción, la llegada de los juristas al campo de la interpretación criminológica. Surge en el siglo XVIII, surge a mediados del 1700, a 1764 o 65, según algún otro autor que lo ubica en esa época, con una obrita que es Señera, que es un libro muy pequeño, muy breve, de los delitos y las penas, cuyo autor es Cesare Beccaria, un italiano que lo habrán leído ustedes en el buen material, en el ameno material del doctor Zaffaroni, La cuestión criminal. Decía que luego se dedicó a escribir sobre pesos y medidas. Pues bien, aunque parezca a priori, a primera vista, que no tiene demasiado que ver una cosa con la otra, vamos a ver cómo sí tiene que ver una cuestión con la otra. El momento del surgimiento de la corriente clásica es posterior a una serie de movimientos integrales, sociales, de base política, que va a influir en las ideologías, que comienza, podríamos decir, con el Renacimiento y va a concretarse en la etapa de la Ilustración o Iluminismo, en el siglo de las luces. Durante toda esa etapa surgieron pensadores que iban a ser los grandes productores de esas ideas rectoras de lo que hoy podríamos llegar a considerar el capitalismo liberal o las democracias modernas. Autores como Hobbes, por darles un orden cronológico, ¿no? Hobbes, como John Locke,
como Juan Jacobo Rousseau, influyeron de algún modo en la conformación de lo que son hoy las naciones. Todo lo que es nuestro mundo occidental, hoy tan cuestionado por esta epidemia, digamos, cuestionada su hegemonía por esta epidemia, tiene mucho que ver con la idea de pensadores como estos. Y en el campo del estudio de la criminalidad, en el campo del estudio dirigido a verificar la relación entre el individuo y la autoridad, en este caso la ley penal, Beccaria es un autor a considerar. Estamos en la etapa de cuestionamiento de los regímenes políticos basados en las monarquías y la pretensión de reemplazarlo por lo que, repito, más tarde serían las democracias liberales, las democracias burguesas. Se da el nacimiento en este marco de una clase muy poderosa, que son las clases de los individuos que a caballo de la producción y del comercio surgen en los burgos, surgen en las ciudades portuarias y comienzan a acumular capital. Esta acumulación de capital los entroniza, los transforma a estos individuos en poderosos. Y cuando un individuo va adquiriendo poder, lo primero que hace es cuestionar al otro, que está por encima de él en eso de detentar poder. El que está por encima del burgués, o de cierta aristocracia, que va a terminar casi mimetizándose con estos burgueses acumuladores de capital. Digo, la autoridad que está por encima es el monarca. ¿Cuál es la fuente de legitimidad de la autoridad del monarca? La herencia. Y en la herencia interviene algo así como un dedo divino que dice: yo te designo a ti, yo te designo a vos, como quien va a regir los destinos de los demás. Pero estamos en una etapa en la cual el humanismo ha hecho, digamos, pata ancha en las ideas de muchos, y este humanismo que entroniza a la razón pasa a cuestionar a las ideas o a los principios basados en la fe. En el marco de estos cuestionamientos cae en la volteada lo que es la autoridad conferida por mandato divino al monarca. Y entonces, al cuestionarse la autoridad del monarca, se cuestiona también la autoridad que, bajo la forma de sanciones, ejerce este monarca sobre sus súbditos. Es el momento del surgimiento o es el momento de los orígenes, de los ancestros de lo que son las legislaciones. En este marco no podemos dejar de lado el análisis de lo que son los procesos productivos. Así como estamos en presencia de un paso del régimen feudal al régimen democrático en el plano político, estamos en presencia de la transición entre el régimen feudal de producción y el régimen capitalista de producción. Es entonces como lo económico tiene una directa relación con lo político y tiene una directa relación, por ende, con la concepción que se tiene de la relación entre el individuo y la autoridad, en este caso la ley penal. Por eso hablaba antes de la importancia que tienen las pesas y medidas, porque las pesas y medidas son algo así como un elemento insustituible para lo que es la producción y la comercialización de mercancías. Por eso Beccaria no estaba tan errado en haber saltado de un tema al otro casi graciosamente, de lo que es la ley penal hasta el régimen de pesos y medidas. Pues bien, en este marco el tiempo es una variable a tomar en cuenta. ¿Saben por qué? Porque es durante el tiempo donde el individuo produce y comercializa. El tiempo pasa a tener un valor económico y pasa a tener un valor importante para el crecimiento económico del individuo, que es el equivalente a la adquisición del poder. Entonces, enmarcado en esta perspectiva humanista de respeto por el hombre, del respeto por su cuerpo, es donde va a aparecer la prisión como pena. La prisión, el establecimiento de detención, no surge en este momento. El establecimiento de detención, el lugar en el cual se recluye al individuo a la espera de lo que es la sanción, viene desde tiempos inmemoriales.
Lo que pasa que hoy la prisión que se va a cumplir en esos institutos de detención pasa a ser la pena. La pena que va a sustituir a los castigos corporales, por ejemplo, a la mutilación, a la pena de muerte, al destierro mismo, a los azotes. En fin, es la pena de prisión la que lo va a privar al individuo del uso del tiempo, que es un castigo realmente muy severo, porque el individuo que está privado del uso del tiempo no puede durante valga la redundancia, el tiempo de permanencia en prisión, no puede producir, que es una forma de decir que no puede construir poder, que no puede acumular poder. Por ende, va a ser un individuo que no va a tener más remedio que quedar sometido a la autoridad de alguien que va a estar por encima de él, muchas veces muy a sus pesares. Esta mirada, entonces, se construye filosóficamente al servicio de un nuevo modelo. Y este nuevo modelo permite, o casi les diría prescribe, que esta mirada se centre no en el individuo, porque se parte del concepto liberal por excelencia de hombres iguales y de hombres libres. Entonces, si todos los hombres son iguales, no tiene ningún sentido mirar al individuo para explicar el acto cometido. Lo que hay que mirar es aquello que distingue, según esta filosofía, a un individuo del otro, el acto cometido. Entonces, para la escuela clásica, para la perspectiva de la escuela clásica, el objeto de atención no es el hombre, eso va a ser resorte de otra perspectiva criminológica, sino que va a ser el acto cometido por el individuo. Y en este marco de libertad e igualdad que concibe, dice que el delito termina siendo un acto de libertad, porque es el individuo el que va a delinquir en un acto de libertad. Cada uno es libre para hacer lo que quiere. En este caso, ha elegido cometer un delito. Este delito no surge por ciertas particularidades de un individuo que es igual al resto, sino que surge, por ejemplo, por circunstancias condicionantes del medio, la necesidad, la ambición desmedida o lo que fuere, es lo que va a explicar el acto criminal. Entonces, para sintetizarlo, observando el acto desde la concepción de individuos libres e iguales, considerando al delito como un acto de libertad y considerando que la pérdida de la libertad es el mayor castigo que se puede imponer, entonces tendríamos una síntesis, brevísima síntesis, de lo que es la escuela clásica. Les agradezco la atención.